Hoy vamos a tratar dónde comienza tu biografía y la mía. ¿Dónde comienza la biografía del hombre? Diga, mi biografía comienza en el mundo espiritual. Ese es el título. Tengo dos pasajes, dos versículos acá. Busqué Job 32:8 y lo va a guardar. Ciertamente espíritu hay en el hombre. Hago una pausa mientras usted lo ubica. Lo colocaron acá. Ciertamente, Job 32:8, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Hay una nueva versión internacional que dice, y el soplo del omnipotente le da vida. Si yo las uno, las dos, cuando usted entiende algo, usted alarga su vida. ¿Por qué? Porque el vivir sin entendimiento es vivir en angustia, en desesperación. Y la palabra dice, desesperados, mas no angustiados. O sea, desespérese por entender y buscar la voluntad de Dios. No se desespere por más nada. Mire, ahí va a estar la solución a todas las circunstancias de nuestra vida. Desesperarnos por entender y buscar la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del omnipotente hace que entienda. Y en Juan 3:3, libro de San Juan, dice Jesús, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El contexto de este pasaje era de los discípulos preguntándole a Jesús cómo era esto de la salvación, cómo era entrar al reino de los cielos, cómo era posible. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y ellos le preguntaron, pero ¿cómo es posible eso? O sea, tengo que entrar otra vez al vientre de mi madre. Y Jesús le dice, tienes que nacer del Espíritu. Del Espíritu. Tomando estos dos pasajes, usted puede ver, usted y yo podemos ver que ciertamente hay un mundo espiritual. Hay un mundo espiritual el cual solo podemos accesar con una vida espiritual o con la naturaleza espiritual que está en nosotros. Hay un mundo espiritual al cual solo podemos accesar con nuestra naturaleza espiritual. Dice, ciertamente espíritu hay en el hombre, y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Vaya paso a paso para que usted entienda. Esto no es complicado, sino hay que analizarlo. Si no lo entiende, tiene que escucharlo varias veces para que caiga en el corazón. El problema de esto se basa en que todo nuestro día a día, todo nuestro entorno lo basamos en la carne, en lo físico, en lo que podemos ver o palpar, y todo esto está limitado a nuestras posibilidades. Todo está limitado a nuestro pensamiento, a lo que nosotros podemos alcanzar humanamente. Por eso los discípulos le preguntaban, pero ¿cómo vamos a hacer? O sea, ¿entramos otra vez al vientre de la madre, de mi madre? No. Hay que nacer del Espíritu. O sea, lo que no se ve, lo que la palabra dice, lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, es ese mundo espiritual. Eso que no se ve es el mundo espiritual, que es más real, yo le he dicho, que el mundo natural. Ahora, todo lo natural depende de ese mundo espiritual. Todo lo que se ve depende de eso que no se ve. De allí parte el principio de que todo lo que te puede cambiar a ti o a mí tiene que venir de ese lugar, de ese mundo espiritual.
O sea, no se trata de formas, no se trata de maneras, no se trata de doctrinas humanas o naturales, no se trata de alguna estructura específica, sino de lo que yo puedo en mi naturaleza espiritual buscar en ese mundo espiritual donde habita Dios. Amén. Vamos a un nuevo nivel. Mi oración no se trata de solo hablar un Padre Nuestro, de solo repetir palabras. Mi oración se trata de que yo, en mi alma, en mi espíritu, pueda alinear mi mente con el deseo de conocer, de saber, de estar al lado de Dios, de saber, Señor, estoy contigo acá, tú eres real, eres mi Padre. Es diferente decir a Padre Nuestro, tú eres mi Padre, yo quiero conocerte. Es entrar en otra posición que no es solo lo natural, que no es solo lo que yo puedo hacer o mis límites o lo que mis límites me permiten. Porque si fuera así, entonces usted solo puede orar por el que tiene al frente. Pero cuando tienes un hijo o un familiar o un amigo o un conocido en otro continente, tu oración puede ser igual de efectiva. Tu oración puede ser igual de poderosa. Tu oración puede tener la misma respuesta. Eso es entrar con una oración al mundo espiritual. No solo influenciar al que estemos orando acá y la palabra se escucha y amén, lo guío a una oración. Y escúchame, yo quiero guiarlo, pero yo necesito que la iglesia sienta el deseo cada día de venir acá, no solo a sentarnos y a tertuliar, sino a clamar la presencia de Dios en este lugar, a clamar la manifestación del Espíritu Santo en este lugar, a clamar la cobertura de nuestro Padre en este lugar, porque sí necesitamos la cobertura. Sabemos que el enemigo nunca se queda quieto, se molesta y salimos de un lugar en victoria, ¡pam!, nos quiere meter el pie, nos quiere meter la zancadilla. Se la metió a la pastora, me la metió a mí, la zancadilla. Pero fue una zancadilla, rodamos como gatos. El Espíritu Santo nos permite levantarnos y aquí estamos. Amén. Entonces, entendamos que todo comienza en el mundo espiritual. Allí comienza todo. Juan 4:24 nos dice que Dios es espíritu. Y ese es el primer punto que quiero tocar. Si hay un mundo espiritual, entendamos que Dios es espíritu y Dios habita en ese mundo espiritual. Juan 4:24 nos dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Usted está entendiendo? No es solo el pastor, no es solo el líder. Empieza por nosotros, sin duda, porque tenemos que hacer una influencia, tenemos que hacer una cobertura, tenemos que hacer un ejemplo. Y simplemente es por lo que estamos acá. Yo no estoy aquí para ganar dinero, yo no estoy aquí para ganar fama, yo no estoy aquí para sentirme popular o sentirme querido por la gente. Y queremos eso, queremos trabajar. Usted trabaja para tener dinero, usted quiere que la gente lo conozca, lo salude en la calle. Mi hijo me dice: bueno, papá, pareces alcalde a veces porque saludas un poco a gente. Bueno, hijo, he recorrido esta ciudad para arriba abajo 47 años. Pero estoy acá porque vengo
como usted, adorar en espíritu y en verdad. La palabra me lo dice, es necesario que los que adoran en espíritu y en verdad le adoren. Sea un martes, sea un domingo, sea en mi casa, sea en la calle, sea en la escuela, en el trabajo, es necesario que le adore en espíritu y en verdad. No se trata solo de un lugar, sino de la posición del corazón en adoración a Él en todo tiempo. Sea en el púlpito, sea en el bajo, sea en el baño, sea en el estacionamiento, sea en las cámaras, donde sea, debo adorarle en espíritu y en verdad. Porque no es un servicio solo práctico, es espiritual. No es solo tocar las cuerdas de un instrumento o las teclas de un instrumento, es mover el mundo espiritual. No es solo darle la bienvenida a alguien abajo o ponerle una sombrilla en medio de un palo de agua o en medio de un sol radiante como el que tenemos todos estos meses en Puerto Ordaz, sino es una influencia espiritual. El servir de corazón en espíritu y en verdad, clamando: Señor, bienvenido a la casa de Dios. Porque usted y yo sabemos que en la presencia de Dios, en la casa de Dios, hay restauración, hay sanidad, hay poder, hay milagros, hay señales. ¿Lo estamos creyendo o no? Amén. Entonces desde allí yo me gozo ya que alguien esté llegando. Es más, el martes empezamos a orar y a declarar por la misma palabra dada, por las sillas que están vacías. Yo le pedí a Alicia, como no podía venir, hija, vamos a orar por las sillas que están vacías en base a los que en algún momento la llenaron, en algún momento se sentaron allí, porque son hermanos que de alguna u otra manera permitieron que usted y yo estemos aquí hoy. Pagaron un precio y tuvieron que salir por X o Y motivo, pero fueron parte de esta casa. Amén. Empezamos orando por ellos y terminamos orando por los que vienen de camino, por los que el Señor va a traer, que sean adoradores en espíritu y en verdad. No lobos, adoradores en espíritu y en verdad. El que quiera venir como lobo aquí, bueno, lo rapamos y le quitamos toda esa. El Espíritu Santo. No sienta que yo lo voy a rapar, tranquilo, no estamos en la milicia. Entonces Dios es espíritu. Juan 4:24 nos aclara: Dios es espíritu. Debemos entender que un espíritu no es algo fantasmagórico, algo fantasmal, algo espantoso. Dios tiene forma, la palabra lo dice, somos estrado de sus pies. Jesús está a su diestra, a la diestra de su mano. O sea, Dios es un ser espiritual con una forma. Amén. No es algo sin forma o amorfo, pero sigue siendo espíritu. Entonces entendemos que hay una sustancia espiritual y una sustancia material. Ahora, solo la sustancia espiritual, escuche esto, puede ver el mundo espiritual. Y el mundo material. La sustancia material, donde usted y yo estamos, solo puede ver el mundo material. No puede ver el espiritual. La sustancia espiritual puede ver el mundo material y el mundo espiritual. O sea, el hombre o la mujer que clama, que busca vivir en el espíritu, tiene la ventaja de poder empezar a entender, digamos, a controlar los dos mundos, el espiritual y el material. Hay una ventaja en eso.
Cuando usted y yo nos quedamos solo en lo material, nos quedamos solo en nuestras limitaciones. Y usted no tiene para llenar la nevera, usted no tiene para pagar la operación, usted no tiene ni siquiera la valentía para montarse en un avión. Y todo eso es natural. El temor, porque yo no puedo, porque yo no sé, porque yo no valgo, porque yo no tengo, porque mis recursos no me dan. Mire, es que para el viaje, si sumábamos, juntos no dábamos. Y es que no podemos ir, pastor, para un sencillo viaje. Y entonces, no, pero es que están todos pelados. ¿Qué está pasando? Mire, hijo, hay procesos en la vida. Hay procesos en la vida. Y tenemos que hacer como Pablo. O sea, he aprendido a vivir en abundancia y en escasez. ¿Sabe? Pero en cada uno de ellos aprendí a vivir de la mano de Dios. Aprender a vivir de la mano de Dios. Mire, usted no cuenta con la cuenta bancaria, usted no cuenta con la ayuda del hermano, del vecino, o con la cuenta de GoFundMe, sino con Dios. Ahora, que Dios va a usar los recursos que Él tiene o que Él quiere, Él lo va a hacer. Amén. No reniego porque Dios va a usar personas. Pero es distinto cuando hay un corazón agradecido que puede ver, porque entonces no para la lluvia, como predicaba el pastor o el apóstol Bertucci. Una lluvia grande viene de camino. Cuando hay un corazón agradecido, como lo hemos venido hablando, esa lluvia no se detiene. No se detiene, o sea, no, el sol no la opaca y la disipa. No se detiene, llega. Y cuando empieza a caer, no se detiene. Porque hay corazones agradecidos que están entendiendo: Señor, tú estás usando hombres, tú estás usando mujeres, tú estás usando las herramientas, las aplicaciones para bendecirme. Ayúdame a darte la gloria, la honra. Ayúdame a que en la sobreabundancia que viene yo pueda ayudar a otros, bendecir a otros, sanar a otros, levantar a otros. Amén. Es poderoso eso. Entonces, en esa misma línea entendamos que el mundo espiritual prevalece sobre el mundo natural. Cosa que no pasa al revés. O sea, el natural no prevalece sobre el espiritual. Todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Todo. Guárdalo ahí, todo. Entonces, Dios posee un cuerpo espiritual diferente a nuestra corporidad física. Eso lo explica entonces por qué Dios no puede ser visto por nosotros aquí en un cuerpo físico. Dios posee un cuerpo espiritual, pero la Biblia nos habla de que Él es luz. Y no es solo luz porque ilumina o porque alumbra o no se imagina este bombillito. ¿Sabe? La luz viaja a la velocidad de 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad a la que se mueve Dios. No podemos verlo. El principio atómico, el principio nuclear, el principio de la bomba es acelerar los átomos. Por eso entiendo que Dios es fuego consumidor. O sea, el Dios manifestarse en su plenitud acá en la tierra con el hombre es causar, miren, no una explosión nuclear porque es muy corto, es muy pequeño, es muy absurdo comparar una explosión nuclear con la presencia de Dios. Pero ahí yo entiendo el gran amor que Dios nos tiene. Que Él, siendo fuego consumidor, busca todas las herramientas, las formas, sin violar ningún principio, porque Dios es justo, para convivir con nosotros. Amén. Vamos a ir desglosando. Dios es espíritu, es fuego consumidor. La Biblia lo expresa también, es luz. Si quiere, guarda ese número, 300.000 kilómetros. O sea,
no parpadea usted y yo. Y ya Dios ha pasado N cantidad de veces. Ahora Dios entonces habita en una dimensión espiritual. Y lo que no se ve es espiritual, le decía. Y todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Y fíjese la clave: con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Humildad es lo necesario para que Dios haga todo el proceso de morar contigo y conmigo. Ese proceso lleva a que mi espíritu se vivifique primero que el corazón. Mi espíritu, para hacer o vivificar mi espíritu y el corazón. O sea, empieza en el espíritu y termina en la carne. No es al revés. No es ponerme la pintura o quitarme la pintura. No es ponerme la máscara o quitarme la máscara. No es hacer las acciones o las obras de la carne. Y la fe sin obras es muerta. Pero comienza en el espíritu. O sea, no comencemos al revés. Por eso no se ponga tantas estructuras. A David le pusieron todas las armaduras posibles para vencer al gigante. Y David dijo: nada de esto me sirve, todo me pesa. Esto le sirvió a otro, pero a mí no. Y él salió con el corazón, porque ya Dios venía tratando con él. En el espíritu. Ya el espíritu de David era un rey. Ya el espíritu de David era un vencedor. Ya el espíritu de David mataba leones. Pero Dios lo trata en el espíritu y lo siembra, lo sella, lo forma en el corazón, en la carne, y se manifiesta. Amén. Vaya entendiendo. Porque así dice el alto y el sublime, el que habita la eternidad. O sea, Dios es eterno. Él está viendo, se lo hemos dicho, el principio y el fin del rollo. Es un lugar donde Dios ya conoce tu vida y la mía. Me gusta mucho la comparación que hace el apóstol, porque cuando el apóstol Nahum, para entender un poco esto de los tiempos, porque es muy difícil muchas veces entenderlo nosotros, pero porque estamos en lo natural. Pero usted, cuando ¿no le ha pasado cuando sueña? Yo sueño mucho y siento que son horas y pasa de todo en ese sueño. Y usted ha hecho una siesta de 3 minutos. Se quedó dormido 3 minutos así en el sofá en la tarde o en algo. Y pasó un evento completo que parecía una semana. Hasta cansado muchas veces se levanta. En vez de descansar, como que se cansó. Bueno, eso es una muestra, una pizca de lo que es la eternidad que Dios maneja. Entonces, la única manera de que nosotros podemos mantener la relación con Dios y entrar al lugar alto y sublime donde Él habita, y a ese mundo espiritual, es permitiendo, escúchelo, que Él le dé vida, como lo dice este pasaje, a nuestro espíritu, y así vivificar nuestro corazón, de forma entonces que comencemos nosotros a despegarnos de nuestras limitaciones,
a despegarnos de solo nuestros sentidos, a despegarnos solo de lo que oímos, de lo que vemos o de lo que humanamente entendemos, usted empieza a despegarse en el espíritu y a salir de los límites corporales. Y no estoy hablando de transposicionarse en otra persona, no. Estoy hablando de buscar la presencia de Dios, de dejar a un lado mi temor, mi angustia, mi necesidad. Y es que no puedo, y es que no valgo, y es que no tengo, y es que no se puede, y es que la física lo impide, es que la ciencia me lo dijo, es que el médico ya lo decretó, es que fulano yo estoy en quiebra, es que el dinero me lo está diciendo. Es Dios el que tiene la última palabra, iglesia. Es Dios el que tiene el rollo completo, y Él te está diciendo: en tu espíritu yo te veo, te hice un vencedor. En tu espíritu te hice madre, en tu espíritu te hice padre, en tu espíritu te hice un empresario, en tu espíritu te hice un apóstol, un profeta, un evangelista. Oh, mi Señor. Oh, gracias. ¿Sabe? Cuando Moisés tuvo que ir a la presencia de Dios, yo muchas veces cuestionaba la posición del pueblo de Israel. Claro, Moisés tenía un llamado de libertar, de llevar al pueblo a la tierra prometida. Había una frustración en su corazón porque no habían podido llegar al lugar, no terminaban de llegar a la tierra prometida, Señor. O sea, y Dios le dice: tienes que venir al monte ahora, a hablar conmigo. ¿Sabes? Tu frustración y la mía la vamos a vencer es allí, yendo a la presencia de Dios, a hablar con Él. Tu temor y el mío lo vamos a vencer es allí. Tu problema y el mío lo vamos a vencer es allí. Tu debilidad y la mía la vamos a vencer es allí. Moisés, con todas las dudas, frustraciones, quizás pensaba en ese momento y decía, como muchos hemos dicho: bueno, se acabó mi tiempo, Señor. Y Dios le dice: ven a hablar conmigo ahora. Que nadie más se acerque, porque Dios sabía si Él no llamaba a alguien y si esa persona no estaba con el corazón dispuesto, iba a morir. Pero en ese tiempo el pueblo le dio miedo. Dice la palabra que Dios se manifestó en el monte Sinaí con truenos, relámpagos, que temblaba ese monte. Y no se imagine el que tenemos aquí, el Cerro Quemado, ¿no? O sea, imagínese un tepuy, porque es un monte alto, en llamas, humeando, con relámpagos, truenos, temblando. Y el hombre de Dios camina hacia ese lugar, empieza a ascender ese lugar, y se toma 6 días para llegar. O sea, hay un tiempo de búsqueda. Nosotros queremos que en 5 minutos de oración Dios nos conteste. Señor, pero si tengo 5 o 10 minutos todos los días pidiéndote lo mismo. Este hombre estaba caminando, y sabe, cuando sientes el llamado y sabes que es Dios que te está llamando y tú estás viendo esa manifestación, tú quieres llegar. Yo quisiera, es más, correr, no me cansaría. Creo que la adrenalina te lleva más bien a ir más rápido, pero él tuvo que ir más lento, porque no es microondas, no es algo, es un proceso por el cual Dios nos puede pasar para probar muchas cosas y preparar este cuerpo, porque Dios estaba preparando el cuerpo de Moisés para poder ver o estar en su presencia, no ver su rostro, porque nadie ha visto a Dios,
para estar cerca de su presencia. O sea, había una preparación de parte de Dios para que Moisés pudiera llegar allí. Amén. Con todo y eso, se nos evidencia que es más fácil para el hombre conectar al mundo espiritual y buscar la presencia de Dios que para Dios hacerse presente en la tierra. Le expliqué, o sea, destruiría todo, arrasaría todo. Ahí comienza la explicación de por qué Dios encarna en su Hijo Jesucristo. Energía. Dios en todo su ser es energía, es fuerza, es fuego consumidor, tiene forma, ama por sobre todo, porque todo lo que Él es, su amor está por encima. Para buscar entonces reducir toda esa energía a un cuerpo, reducir toda esa velocidad a un cuerpo al que tú y yo podamos ver, al que en un momento se pudo tocar, el que en un momento pudo servir, dar el ejemplo y cambiar la historia de la humanidad en dos. Por eso no me quedo con que solo la energía, como muchos quieren quedarse. Cristo es el Dios vivo, encarnado. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Amén. Es la diferencia. Ahora, quiero que usted y yo veamos nuestra biografía. El libro de Job 33:4 nos dice que el Espíritu de Dios me ha creado. Yo busqué la versión internacional, la nueva. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Yo le decía que la nueva dice: me infunde vida el aliento del Todopoderoso. Entonces aquí hay unos puntos que usted y yo tenemos que digerir, entender. Antes de yo haber nacido, antes de mi cuerpo ser formado en el vientre de Zoraida Salón, de mi madre, antes de su cuerpo ser formado en el vientre de su madre, es más, antes de la semilla de su padre y el óvulo de su madre encontrarse, ya Dios había creado, ya Dios me había hecho. Iglesia, esto cambia todo. Esto cambia la perspectiva humana suya y mía. Esto cambia la limitación humana suya y mía. Entender que Dios me había hecho antes de yo estar en el vientre. Escúchalo. Yo era una persona espiritual, usted, yo, que Dios conocía y le había asignado una misión y un propósito desde antes que la semilla de mi padre se uniera con el óvulo de mi madre y me convirtiera en un bebé. Era una persona espiritual antes de ser una persona física, y hemos pensado que cuando entonces el embrión está en el vientre,
es que Dios viene y pone el espíritu de vida. Pero la Biblia dice en Jeremías 1:5, antes que te formase en el vientre, te conocí. Antes que nacieses, te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Antes que nacieses, hermano, hermana, ya Dios te había formado en el espíritu. Ya Dios te conocía. Oh Señor. Comenzamos, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre, espíritu hay en el hombre, somos seres espirituales sembrados, sellados, formados en un cuerpo natural. ¿Qué hizo Dios con Adán? Es interesante entender que en un principio Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La imagen y semejanza de Dios es espíritu. Pero Dios necesitaba que alguien de la misma materia que la tierra cuidara la tierra. Agarra entonces el barro, forma un cuerpo y dice la palabra que sopla. Sopló aliento de vida. El soplo de Dios da vida. Cuando usted ve a un ser querido partir, usted sigue viendo su cuerpo físico, pero lo que le daba brillo a esos ojos, lo que dibujaba una sonrisa en esa cara, lo que le daba vida a ese cuerpo, ya no está. Su espíritu. Amén. Antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Le está hablando a Jeremías, le está hablando a su pueblo, le está hablando al hombre y a la mujer. O sea, así como con Jeremías, es con cada uno de nosotros. Dios tiene un plan y un propósito asignado para ti desde tu espíritu. Desde ese ser que está en ti, que es tu espíritu, que tiene un alma, y que está ahora batallando en este cuerpo, con las limitaciones de este cuerpo, con las ansiedades de este cuerpo, con las necesidades de este cuerpo. Necesitamos, porque desde que nacemos empezamos a separarnos de esa conexión. Hay una conciencia muy vaga de lo que es conectar con Dios. Por eso está ese deseo en el hombre, ese deseo de buscar lo espiritual, de que falta algo, me falta algo. Y hago ejercicios, y tengo mujeres, o tengo maridos, o tengo esto, y obtengo cosas, y tengo, pero me falta algo. Eso en el espíritu, esa conexión con Dios. Y muchos buscan en el ocultismo, porque allí también se mueve. En el mismo mundo espiritual está también Satanás y sus demonios, y muchos buscan es por esa vía, pensando que hay una salida, pero no saben que mayor es el que está con nosotros, que Dios es el que tiene la respuesta a todas tus dudas, a todas tus incertidumbres, porque es Él el que escribió ese rollo, es Él el que escribió ese libro, es Él el que decretó eso para ti, para mí, aquí en la tierra. Estoy hablando de acá en la tierra, amén, pero lo hace desde el espíritu. Oh, gracias, Señor. Entonces nuestros padres dan la formación natural, pero Dios da la formación espiritual. Tú formaste mis entrañas, dice Salmo 139:13. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables maravillas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo. O sea,
pensamos que Dios nos conoce cuando salimos ya, que salimos a la luz. O mire, desde allí ya Dios está involucrado contigo y conmigo, formando los huesos, formando esto. O sea, Dios está contigo y conmigo enlazado. Pero claro, salimos y las costumbres del mundo, las costumbres de nuestros padres, las costumbres de la sociedad, lo que hoy dicen que es bueno, entonces todo empieza a tergiversarnos, empieza a estorbarnos y nos perdemos en el espíritu. Dejamos de buscar, dejamos de anhelar, dejamos de desear conectar con Dios, porque nos volvemos muy carnales, muy a lo natural, muy a lo que vemos, muy a lo pasajero. Por eso la Biblia lo expresa: todo eso es perecedero. Busca las cosas del espíritu porque son eternas, donde habita Dios en la eternidad. Mi embrión vieron tus ojos, dice el Salmo. Mi embrión, o sea, tú y yo teníamos ya una conexión allí con Dios. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro, diga conmigo, hay un libro mío escrito donde está toda mi trayectoria en esta tierra, de lo que tengo que hacer, Señor, y yo quiero conectar contigo para que tú me muestres ese libro. Dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Si tú y yo nos lo proponemos, Dios no va a faltar de hacer ninguna de esas cosas que escribió para ti y para mí. Iglesia, tienes una vida por delante. No se trata de si soy anciano o soy joven. Se trata de mi espíritu vivificado en la presencia de Dios. Mi espíritu buscando la dirección de Dios para que lo que está en ese libro, lo que Dios escribió de mí. ¿Por qué pensamos que los que escriben son los novelistas o los que hacen cómics? Todo eso proviene de Dios. Todo eso nace en el mundo espiritual, porque en nosotros hay una imagen y semejanza de Él, y de alguna manera se conecta y empieza a fluir en el espíritu y se manifiestan los dones. Pero no crea que los que escriben acá son los mejores. Dios es el mejor escritor. Escribió tu vida, escribió tu libro. Yo quiero leer ese libro, Señor. Yo quiero entender ese libro, yo quiero conocer ese libro. Y eso es lo que tenemos que hacer día a día. Padre, muéstrame hoy tu gloria. Muéstrame hoy lo que tengo que hacer, lo que puedo hacer, lo que debo hacer. No tengas pena. Eso no es vivir domado. Si más bien vive regañado por la mujer o por el esposo o por el jefe. No se trata de vivir regañado, es ponernos de acuerdo. Amén. Es ponerse de acuerdo. No piense que regañando al marido le va a funcionar. Está bien que le ponga los puntos claros. O a su esposa le ponga los puntos claros. O a sus hijos, es válido. Es necesario. Pero cuán productivo, agradable, potencial es sujetarse, someterse, rendirse a la voluntad de Dios, porque es el que tiene el libro de tu vida. No es tu empleo, no es tu trabajo, no es tu negocio, no es tu novia, no es tu novio, ni siquiera los padres que tanto amamos a los hijos. Nosotros no tenemos el libro de la vida de ellos. Y escúcheme, yo puedo tratar de escribir el de mi hijo y pensar y querer, y yo quiero esto y esto y esto, y forzarme, y si tuviera todo el capital, invertirlo allí en él. Pero él tiene que encontrar lo que Dios ha preparado para él. Entonces, antes, no se trata de que no se prepare y que no sueñe con usted o con sus hijos, de que no anhele, de que no piense, bueno, esto te sirve, esto no te sirve. Es válido, pero antes de todo eso, busquemos que nuestros hijos, empezando por nosotros, encontremos ese deseo, esa voluntad de servir y agradar a Dios, de conocer lo que Dios quiere y tiene para nosotros. Allí va a ser el éxito absoluto, porque mire, venga
las propuestas que vengan, vengan las tempestades, vengan los éxitos, no nos apartaremos de la eternidad. La eternidad, iglesia, piensa en la eternidad. Usted no está limitado nada más a vivir 100 años en la tierra. Usted es un ser espiritual que está pasando por un proceso. Dice que la vida es una carrera, que hay que correrla con gozo. Y una carrera, usted es un atleta y usted está corriendo como atleta para entrar al reino de los cielos. Porque dice la palabra que hay que nacer de nuevo, y la pastora lo tocó, del agua y del espíritu. Cuando vienes al vientre, estás naciendo del agua, y hay que nacer del espíritu nuevamente. ¿Por qué? Porque hubo una mancha espiritual por el pecado, y nuestro espíritu tiene que ser renovado para que ahora podamos entrar en la presencia de Dios y un día habitar en el lugar que Él ha preparado para nosotros eternamente. Mire, esa es la esperanza del cristiano. La palabra lo dice. Si usted y yo no tenemos esa esperanza, somos los más dignos de lástima, porque el evangelio se basa en vida y resurrección. Y usted no va a resucitar para volverse a morir. Usted va a resucitar para vivir eternamente como Cristo lo hizo. Amén. Oh, gracias, Señor. Quiero cerrar. Hablemos de Jesús. ¿Sabe? Jesús, hijo, en su espíritu existe en el cielo. Y el Padre le dice: tengo la forma de conectar con el hombre y de reconectarlo conmigo. Encontramos un vientre humano, apto para que tú habites en él. Una mujer dispuesta, que no ha sido tocada y que tiene el corazón para recibir por el Espíritu Santo la semilla, no de hombre, sino de Dios, en un cuerpo humano, y gestarse la maravilla más grande, que es la energía, el poder, la gloria de Dios en un hombre, en una persona. María dispone y sale el Espíritu Santo y viene a sembrar en María, no piense más nada sino la palabra. Esa palabra que Dios quiere sembrar en tu corazón cada día. Esa palabra que Dios va a sembrar en tu vientre espiritual cada día. Esa palabra que nos dice: mire, aunque vengan contra ti aguas, tempestades, no te vas a ahogar. Aunque se levanten lenguas en tu contra, engañadoras, mentirosas, viperinas, no te van a difamar, no se caerá tu testimonio. Aunque venga un arma forjada contra ti, no va a prosperar. Aunque quieran encarcelarte, no, porque eres libre. Usted se imagina al Espíritu Santo ahora sembrando la semilla en María. Nacerá en tu vientre. Nacerá en tu vientre el escogido, el Salvador. Me imagino a esta mujer: yo no entiendo por qué yo. Y hay cosas que tú no vas a entender, pero simplemente recíbelas de parte de Dios. Nacerá en tu vientre el que va a cambiar la historia de la humanidad. Y se gesta en ella por 9 meses. Y le dice: ese niño será lleno del Espíritu Santo. El ángel se lo dijo. Ese niño será lleno del Espíritu Santo.
Por eso cuando se acercó en el vientre de su hermana, el Bautista, Juan el Bautista, estaba en el vientre de la hermana de María, de la prima, perdón. Y pudo entonces el mismo Jesús en el vientre bautizar al que iba a preparar el camino para él. Ese bautismo es el que tú y yo clamamos. Ese bautismo es el que es posible por medio de Cristo. Ese bautismo es el que tú y yo necesitamos, porque en el Espíritu Santo nosotros podemos conectar nuestro espíritu con Dios. Por eso habla de que el Espíritu Santo es paz, es gozo, es remanso. Jesús alcanzó la victoria y dejó su Espíritu Santo para que nosotros tengamos acceso, iglesia. Quiero cerrar con eso. Acceso a cosas más allá de nuestros límites naturales, porque sé que los tienes y yo los tengo, los vives y yo los vivo. Tenemos límites de pensamiento, tenemos límites de posibilidades, tenemos límites en todas las áreas de nuestra vida, pero Dios quiere llevarnos de la mano a vencer esos límites, a que podamos caminar en fe, en el Espíritu sobre las aguas, a que podamos vernos desde la posición que Él nos ve, más que vencedores. Él te ve como un hombre, una mujer formada en victoria, sin enfermedad, sin angustia, sin dolor, sin depresión, sin tristeza. Pero hay que clamarle a Él, hay que buscar ese hombre, esa mujer espiritual allí con Él y traerlo acá a lo natural, vivirlo acá en lo natural. Es la prueba, es el reto, es el caminar de fe en la vida. ¿Sabe? Es el precio para estar eternamente con Él. Entendía algo y sé que no lo captamos porque nuestra conciencia está con un velo de saber o tener claro de todo lo que pudimos ver o vivir en el espíritu cuando estamos acá en lo natural, porque es un reto de fe. Estando allá viendo a Dios, es fácil decir Dios es real, yo creo, lo veo. Pero estando acá en lo natural, con todos nuestros límites, con el dolor, hay un ser espiritual a imagen y semejanza de Dios en ti, que tiene la capacidad, no como Dios, pero similar, de vencer, de avanzar, que tiene la fuerza de los ángeles, que tiene la capacidad de caminar sobre las aguas, porque hombres y mujeres lo vivieron en el pasado, que tiene la capacidad, escúcheme, de vencer los límites de la física. Yo estoy hablando de algo mayor, iglesia. Yo estoy hablando de ver milagros. Yo estoy hablando de creerle a Dios por lo sobrenatural, porque Dios no es natural solamente. Y a gusto, a placer, creó la tierra y dijo: necesito a alguien que la cuide. Porque si yo me hago presente todos los días, la voy a desaparecer. Entonces necesito a alguien de esa misma materia. Y el que apruebe la materia entonces está aquí en el reino de los cielos conmigo. Tienes un propósito, no estás por casualidad. Mire, yo no sé si fue incluso desechado por sus padres. Dios tiene el rollo de tu vida, no tus padres. Entonces tienes un plan y un propósito de parte de Él. Tienes un plan y un propósito de parte del escritor
más grande, no de la tierra, del universo, el que escribió las estrellas, el que escribió los cielos, el que escribió los mares, el que diseñó todo, el que vio todo, el que tiene todo bajo control, tiene tu vida escrita, tiene un plan para ti. ¿Qué más digno para nosotros? Servirlo a Él, buscarlo a Él, honrarlo a Él. Amén.